Armario. ¿Verdad? ¿Y por qué? Ese dicho va a estar una mía, voy preparado, ok. No, tiene que ser papel. Sí, con el fisicón, sí. Tienes una, espera, te lo voy a hacer una. Toma. Son momentos sabrosos. Sí, eso no monta la memoria. Ah, ¿verdad? Porque los puntos ese no los ejecuta. Eh, joder. Y ahí, Bueno, aquí, ahí está la VPN ya, lo que me hace falta entonces es la aplicación. Y aquí no lo puedo bien. Déjame aquí a ver. bien. No es camello. Come se solar diferente. Pelo menos duas pessoas diferentes solar. Hola, hola, muy buenos días. Vamos a comenzar en unos minutos. Vamos a dar un poco de tiempo para que se integren las personas que hacen falta. Entonces, comenzamos en unos minutos, por favor. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, buenos días. ¿Qué les cuento ya en Zoom? Ah, pero miren, Juan Emilio es usted. Pero pues, entonces.
Ya está hablando aquí, yo creo. Bien, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión de capacitación del día de hoy en el uso de la tecnología editorial, tecnología XML de marcador de Amelica.
¿De acuerdo? Mi nombre es Víctor Aguilar, me da mucho gusto estar con ustedes. De nuevo, buenos días desde México. Sé que nos acompañan desde otras partes, otros lugares, otros países. Entonces, bueno, pues buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Buenos días desde acá. Bien, para dar comienzo a esta sesión de capacitación, primero es muy importante comprender el objetivo de esta sesión, ¿no? Y bueno, obviamente se trata de que ustedes se familiaricen con el uso de esta tecnología editorial que se pone a su disposición, que es el marcador XML de América. ¿De acuerdo? Eso es lo principal, que se familiaricen con esta tecnología, que aprendamos a utilizarla para que puedan echar mano de ella. Y bien, ¿qué ventajas nos ofrece este marcador como editores, como editoras de una revista? Las ventajas principalmente son la libertad que te otorga como editor de revista para tener precisamente libertad sobre las publicaciones y sobre cómo le presentas estas publicaciones a los lectores. Este marcador, bueno, para empezar, Amelica y Redalic trabajan con XML. El XML ya es el formato del cual surgen todos los formatos de publicación o los formatos de lectura que presentamos a nuestros lectores, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo bien claro. El XML es la base de todos los formatos de publicación. Por lo tanto, sabemos que generar un XML de un artículo científico puede resultar en un gasto monetario, económico, pero también un gasto de tiempo. Por lo tanto, entre las ventajas más importantes que otorga el marcador de Amelica es este ahorro de tiempo y luego el ahorro económico, puesto que es un trabajo que podemos realizar por nosotros mismos sin costo alguno al utilizar la herramienta. Bien, teniendo esto en cuenta, esto como introducción, podemos ir avanzando en nuestra sesión. Y bien, antes de continuar, antes de compartir mi pantalla y comenzar a mostrar ejemplos, que esta sesión, bueno, primero veremos un ejemplo de una revista de Journal para después y antes de ello, quiero solicitar que por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados. ¿De acuerdo? Esto va a permitir que los asistentes gocen de un mejor audio y que, bueno, todo se entienda de una mejor manera. Entonces, por favor, hay que mantener los micrófonos apagados. Si en algún momento se requiere prender para hacer un comentario, para hacer una pregunta, sin ningún problema se puede prender y después lo volvemos a apagar. Del mismo modo, está encendido, está disponible el chat para que también por ahí podamos escribir comentarios y preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, bien, solamente recordarles que bueno, se les otorga, al finalizar esta sesión, se generará una clave y una contraseña para que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta. Toda esa información se les hará llegar por medio de un correo electrónico junto con la grabación de este. ¿De acuerdo? Esta sesión de capacitación está siendo grabada para que se les pueda enviar a ustedes de la misma manera. Del mismo modo, se les recuerda que tanto contraseñas como grabación y certificado se les hará llegar cuando hayan cumplido con esta sesión y con un mínimo de 90 minutos dentro de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teniendo estos puntos bien claros, podemos comenzar nuestra sesión. Así entonces, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ir y comenzar con la sesión como tal. Pues bien, tenemos ya en pantalla lo que es una revista indexada dentro de Amelica. Así es como luce una revista que ya se encuentra dentro de Amelica, que tiene su material disponible para visualización, para consulta dentro de Amelica. Tenemos en primer punto los dos logos, un logo de la revista, un logo institucional, el nombre de la revista. Sí, tenemos más información como el ISSN,
tenemos la periodicidad de la revista, el campo científico de la revista, la universidad y el país. ¿De acuerdo? Del lado derecho tenemos más información sobre la revista, sobre todo enlaces, como normas de autores, la página oficial de la revista, etc. Y bien, así entonces vamos a encontrar el contenido de la revista organizado primero por años, por volumen y por número o fascículo. ¿De acuerdo? Así entonces, si yo abro un número en específico, se van a desplegar los artículos. ¿De acuerdo? Así es como se ven los artículos indexados dentro del portal. ¿De acuerdo? Tenemos información del artículo, resumen, autor y más información sobre autores. Y bien, así entonces tenemos nuestros artículos organizados. Y bien, como les decía, tenemos una serie de formatos de publicación, les llamamos, que es la manera en la que presentamos a nuestros lectores los artículos científicos. Toda esta información, todo lo que se genera a partir del uso del XML, busca ir más allá de presentar nuestros artículos en un simple PDF, ¿sí? Ir ahora más allá de un PDF, de lo que antes era leer en línea un PDF, pues para eso se generan estos formatos de publicación para una lectura, digamos, más amigable. Por lo tanto, si yo abro un artículo como este, tenemos aquí abajo nuestros formatos de publicación. Primero, el visor inteligente de Amélica luce de esta manera. Tenemos aquí título del artículo, los dos logos. Tenemos información sobre la revista. ¿Sí? Si abrimos información sobre la revista, sobre el volumen, el número, el año, la paginación. ¿De acuerdo? Vamos a esta información. Tenemos información de autores, de la revista, fechas, doy, resumen, introducción. Y como les decía, todo esto tiene una base en un formato XML JAX. Incluso, si ponemos atención en la parte inferior de la pantalla, dice modelo de publicación visor generado a partir de XML. ¿Sí? Todo esto tiene su base en un XML JAX. ¿De acuerdo? Y bien, recordar que el XML JAX se compone de tres partes. Primero tenemos el front, se llama, que es donde encontramos los datos del artículo, que es esta primera parte. El título, autor, fechas, resúmenes y palabras clave. Después viene el body del XML, que es donde encontramos las secciones como la introducción, la investigación y todo el desarrollo del texto. ¿De acuerdo? Por último tenemos el back, que es la parte final, la parte de referencias y notas o apéndices. ¿De acuerdo? Entonces, bien, eso hay que tenerlo bien presente. Y bueno, así es como luce el visor inteligente. Vemos sus notas ligadas, sus referencias ligadas dentro del texto. ¿Sí? Esto, les repito, tratando de presentar a nuestros lectores algo más amable, algo que vaya más allá de un simple PDF. ¿Sí? Tenemos nuestras tablas también ligadas, tenemos en la parte inferior todas nuestras tablas, nuestras figuras, nuestros gráficos e imágenes, todo se acomoda de esa forma. Tenemos acá una figura, un gráfico. ¿Sí? Esto no se puede ver así, no se presenta así en un PDF. Por esto este es simplemente uno de los formatos de publicación generados a partir del XML que precisamente genera Amélica. ¿De acuerdo? Entonces, bien, repito, este es un ejemplo importante que lo conocieran para ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy y qué es lo que pueden ustedes generar a partir del uso de el marcador XML de Amélica. Y para probarles que, en efecto, todo esto está basado en un XML, ¿sí? Se crea una ruta y podemos ver que aquí está el XML que da base a todo lo que acabamos de ver.
¿sí? Y vemos el título del artículo, los salarios de los peones albañiles. ¿Sí? Esto es la base de esto, ¿de acuerdo? Es un XML y es lo que vamos a crear utilizando Amelica. Y bien, ahora sí, teniendo esto ya bien claro, vamos pues a el marcador, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ingresan al marcador, así es como va a lucir. Y bien, pues hay que ingresar nuestras credenciales de acceso, lo que es el usuario y la contraseña, ¿de acuerdo? En este caso voy a utilizar una cuenta de prueba que se utiliza aquí para pruebas, para mejoras de la herramienta o para sesiones de capacitación como la del día de hoy. Entonces, bien, les repito, sus contraseñas, su usuario, su contraseña se les va a llegar después de que hayan finalizado de tomar esta sesión con un mínimo de 90 minutos. ¿De acuerdo? Ingresamos. Y bien, así entonces es como luce el home, la página home de una revista al ingresar al marcador de Amelica. Primero tenemos el nombre de la revista. Tenemos también el logo de la revista. Y después vienen nuestros números, ¿de acuerdo? En este caso yo tengo muchos números aquí porque les repito, esta es una página o una cuenta de prueba. Si es la primera vez que ingresan ustedes a Amelica, a su marcador, al home de su revista, pues obviamente esta información estará vacía. Y bien, ¿cómo se organizan nuestros números? Primeramente por año, ¿sí? Por volumen y por número. ¿De acuerdo? Después tenemos nuestros indicadores. Les explico lo que vemos. Primer indicador, el de la izquierda, este que tenemos ahí. Este indicador nos habla del total de números creados dentro de esta cuenta. ¿Sí? Todos los números que han sido creados están ahí. Aquí tenemos un total de 80 números. Después tenemos con este engrane y en color amarillo los números que están en proceso. Es decir, números que fueron creados, pero que no han sido finalizados. Pues puede ser que les haga falta algún número de artículos para estar finalizados y ahora sí, cerrarlos. Cuando se finaliza un número en América, pasará a estar con esta paloma, paloma decimos en México, este check en color morado, que nos indica que está en línea, que ya está disponible dentro de Amelica para su consulta. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ese es el proceso. Primero, vamos a crear un número, que es lo que vamos a hacer a continuación. Después, el número estará en proceso, ¿sí? Cuando el número se finalice, pasará a estar en línea dentro de Amelica. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Antes de avanzar a agregar un número, una recomendación importante que les doy. Cuando ustedes ingresen y realicen su trabajo de marcaje dentro de Amelica y terminen ese trabajo, es importante cerrar sesión. ¿De acuerdo? Aquí vemos la opción de cerrar sesión en la parte superior derecha. Dice cerrar sesión, simplemente damos clic, se cierra la sesión y al día siguiente que queramos retomar nuestro trabajo de marcaje, volvemos a abrir la sesión. Esto va a impedir que se generen errores como de que ustedes quieran volver a ingresar a la sesión, pero les aparezca un mensaje de que ya existe una sesión iniciada y no les permita volver a iniciar. Entonces, simplemente, si ustedes terminan su trabajo de marcaje, cerramos sesión y listo. ¿De acuerdo? Esto va a evitar que se produzca ese error. Y bien, ahora sí, podemos ir a agregar número. Simplemente para agregar un número nuevo vamos a dar clic en agregar número. Se va a desplegar esta ventana requiriéndonos la siguiente información. Bien, nuevo número.
Y dice, hay que capturar esta información, pues será la cabecera de todos los artículos que pertenezcan a este nuevo número y solo se registra una vez. Por lo tanto, primero, volumen. Vamos a escribir, por ejemplo, volumen 24, número 7, por ejemplo, y el año, pues, que corresponda. ¿De acuerdo? Obviamente esta información se tiene que verificar con la información original del número que estamos por trabajar de nuestra revista. Después tenemos un año final, ¿sí? Se puede agregar un año final en caso de que exista. Por ejemplo, si se trata de una publicación bianual que tenga un año inicial en 2020 y un año final en 2022, se puede agregar. Si mi número no tiene un año final, esta información puede quedar vacía sin ningún problema. Después tenemos un mes inicial. Mes inicial y mes final. En caso, por ejemplo, de ser una publicación semestral, tendrá un mes inicial en enero y un mes final en junio. O si se trata de un segundo semestre, pues mes inicial julio, mes final diciembre. ¿De acuerdo? Y bien, después viene la información de nuestras secciones. Las secciones en las que se encuentra dividida la información de los artículos que pertenecen a este número, ¿sí? Conocemos que los artículos se pueden dividir, por ejemplo, en editorial, artículos científicos, reseñas, etc. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Damos clic en agregar sección y escribimos, por ejemplo, editorial y guardamos. Si quiero agregar otra sección, por ejemplo, artículos científicos, guardamos. Ustedes pueden agregar tantas secciones como sea necesario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si queremos agregar una más, que sea reseñas, listo, también se agrega. Por ahí, si cometimos algún error y queremos borrar, simplemente eliminamos y listo. ¿De acuerdo? Se pueden agregar todas las secciones que sean necesarias en el número que estamos trabajando. Después tenemos más información sobre el fascículo, como el tipo de fascículo. Si se trata de un fascículo ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble. Un periodo de cobertura, si es que mi número tiene primavera, verano, primer semestre, segundo semestre. Si no hay un periodo de cobertura especificado, se puede quedar como desconocido. Después viene la publicación continua. Simplemente, si mi número es una publicación continua, indicamos, en efecto, se trata de una publicación continua. Y esto va a permitir que una vez cerrado un número se le pueda continuar agregando artículos. ¿De acuerdo? Porque pues, se trata de una publicación continua. Si mi número no pertenece a una publicación continua, pues decimos que no. Así de fácil. Y bien, revisamos la información. Una vez que nos aseguramos de que todo es correcto, podemos dar clic en guardar. Los datos se van a cargar y Amelica nos va a avisar que el número ha sido creado correctamente. Lo podemos ver en la parte superior, dice el número se ha creado exitosamente. Y así sabemos que en efecto tenemos un número nuevo, recién creado, que es 24-7. Sí, yo lo creé en el año 2023, volumen 24, número 7, y lo tenemos justo ahí. Y bien, aprovechamos para mostrar el botón de edición, que es este como lápiz, lapicero, color verde, que dice edición. Si nos posicionamos en el número aparece, y si lo seleccionamos podremos editar la información del número que acabamos de crear. Solamente hay que tener cuidado, pues esa edición se puede hacer únicamente cuando el número está en color amarillo, es decir, en proceso. Una vez que el número está cerrado, esta información no podrá ser editada. Y bien, para ingresar al número y agregarle artículos al número que acabamos de crear, simplemente nos posicionamos en él y lo seleccionamos. Y bien, ahí tenemos el número recién creado, tenemos título de revista, año, volumen y número. Si recordamos, yo solamente creé dos secciones, la editorial y la sección de artículos científicos. Sin embargo, como es un número recién creado, tenemos el mismo mensaje en ambas secciones.
no existen artículos en esta sección, pues es un número recién creado. Entonces, ¿cómo agregamos un nuevo artículo? Simplemente vamos a agregar artículo, vamos a dar clic y se desplegará la siguiente ventana requiriéndonos la información importante de cabecera, digamos, sobre el artículo que estamos por marcar. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Primero, el tipo de artículo. ¿Qué tipo de artículo estoy por marcar? ¿Un artículo científico, una editorial, una reseña, un anexo? Debemos de elegir alguna de estas opciones. En este caso, yo me voy a quedar con artículo científico por ser una de las opciones más comunes. Después viene la sección. ¿En qué sección va a ir el artículo que estoy por marcar? Yo solamente creé 2 secciones, que son estas que aparecen aquí. Si yo hubiese creado más secciones, aparecerían también en esta parte. Entonces, me voy a quedar con la sección de artículos científicos de nuevo por ser algo común. Ahora, esta parte es importante. El idioma original del artículo que estoy por marcar. Sabemos que es común que un artículo científico en una revista científica venga en varios idiomas. Por ejemplo, que el idioma sea el español, pero hay una traducción al inglés o al portugués o viceversa. Entonces, en esta parte debemos de señalar el idioma original del artículo que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo me voy a quedar con español, pues voy a trabajar un artículo en español. Después viene la paginación, ¿sí? Página inicial, podemos decir 18, página final 29, por ejemplo. Ahora, existe la paginación electrónica también, con publicaciones que ya no tienen un formato impreso y solo cuentan con paginación electrónica. Entonces, aquí agregamos la paginación electrónica que se compone por una letra y una serie de números. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues hay que elegir, dependiendo del número, el artículo y la revista que estoy trabajando, qué tipo de paginación voy a elegir. Una paginación tradicional, con página inicial y página final, o una paginación electrónica. Y bien, después de esto viene la norma de citación. ¿Qué norma de citación fue la que utilizó el autor en el artículo que estoy trabajando? Vemos las opciones y seleccionamos la que corresponde. Yo me voy a quedar con APA por ser también una de las más comunes. Y bien, ahora viene la parte de la carga del archivo HTML. Esta es una parte muy importante de este trabajo, pues el HTML es el que va a servir como base durante nuestro trabajo de marcaje. ¿De acuerdo? Y se sube justo en esta parte. Sin embargo, podemos ver que nuestros botones de carga aún no están activos. ¿Cómo hago para que se activen y yo pueda subir mi archivo? Primero, hay que crear el artículo. ¿De acuerdo? Entonces, revisamos esta información. Nos faltaba el título del artículo. Si todo es correcto, entonces damos clic en crear. Nuestros datos se van a cargar. Nuevamente, Amelica nos avisa que se ha guardado el artículo exitosamente. Y ahora sí, podemos ver que los botones han cambiado de colores, son color azul, indicándonos que están activos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos primero a cargar y a generar el archivo HTML que vamos a subir a nuestro marcador. Y bien, para ello, vamos a dar clic en subir y América nos va a dar las especificaciones de material con las que se requiere que subamos este archivo HTML. Y dice, el artículo deberá estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html. Esto es importante. Ese es el título que debe de tener nuestro archivo HTML. Debe de llamarse index.html en minúsculas. ¿De acuerdo? Y bien, ya que conocemos las especificaciones, vamos a generar este archivo. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo generar este archivo para subirlo. Este archivo HTML se puede generar a partir de aplicaciones como InDesign. Sin embargo, en este caso, para estas sesiones,
Yo muestro cómo hacerlo a partir del procesador de textos Word, porque es una de las opciones más viables, más comunes, más accesibles y fáciles de trabajar. Entonces, bien, les voy a mostrar el ejemplo. Si yo voy a mis carpetas, esto también es una recomendación que hago. Cuando empecemos a hacer nuestro trabajo de marcaje, hay que tener ya nuestras carpetas bien organizadas. Por ejemplo, yo tengo mi carpeta aquí que se llama capacitación. Ustedes pueden nombrarla con el nombre de su revista, con el volumen y número que estén trabajando, como ustedes prefieran. Si abrimos, yo tengo aquí organizados mis imágenes y mis archivos. En este caso, el primer paso que debemos hacer para generar nuestro HTML es crear el Word a partir del PDF. Es decir, simplemente transformar nuestro artículo en PDF a Word. Este es un paso muy sencillo, ¿sí? Simplemente clic derecho en nuestro PDF original y transformar a Word o abrir con Word. Y así se transformará a un archivo Word que podemos editar. Entonces, bien, si tenemos así, esto tal cual es un PDF que se transformó a Word. ¿De acuerdo? Este es el artículo tal cual. ¿Sí? Es un documento Word. Ahora, ¿cómo lo transformo de Word a HTML? Es un proceso muy sencillo. Debemos ir a Archivo, Guardar como, elegimos la carpeta donde queremos guardar, que sea la carpeta en la que ustedes ya tengan preparada. Título, dijimos index.html. Ahora, tipo de documento. Aquí debemos elegir página web. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a transformar nuestro documento a un HTML. El que le pongamos un tipo página web. Hay que tener cuidado de no confundir con página web de un solo archivo o página web filtrada. Simplemente página web. ¿De acuerdo? Y entonces así tendremos nuestro HTML tipo página web. ¿Qué nos falta? La codificación. Para la codificación, recordar, vamos a herramientas, opciones web, codificación y buscamos de entre las opciones Unicode UTF-8. Le damos clic en la opción de guardar para que todos los HTML se guarden automáticamente con esta codificación y damos clic en aceptar. ¿De acuerdo? Entonces así es como tenemos todo listo. El título, index.html, el tipo página web y la codificación que mostramos nuevamente. Para la codificación, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Una última vez, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y así hemos generado, si le damos clic en guardar, hemos entonces generado nuestro archivo HTML. ¿De acuerdo? Así de fácil. Ahora nos falta el último paso, que es comprimir en un zip. Entonces, regresamos a la carpeta y cuando ustedes generen el HTML, se les abrirán dos archivos, 1 y 2, index archivos e index HTML. ¿De acuerdo? Esos dos son los que vamos a comprimir. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, clic derecho y carpeta comprimida en sí. Yo ya lo tengo comprimido aquí. Y esto se los muestro porque ustedes le pueden poner el nombre que quieran a la carpeta zip, a la carpeta comprimida. ¿De acuerdo? Ahí depende de cada editor. Le pueden poner el nombre del artículo, le pueden poner artículo 1, artículo 2, volumen, como ustedes prefieran. Entonces, bien, este es el que vamos a subir a Amelica. Entonces, regresando al marcador, ya que generé mi archivo cumpliendo con estas especificaciones, vamos a elegir archivo zip, vamos a la carpeta, elegimos el zip que creamos
abrir, se va a cargar y nos va a confirmar que el archivo ha sido aceptado, pues cumplimos con sus requerimientos. Entonces podemos cerrar esta ventana y ahora, como podemos observar, la opción incluso de ver el archivo está activada. Si damos clic en ver, podemos observar que se cargó este, que es el archivo HTML que acabamos de generar utilizando Word. ¿De acuerdo? Entonces podemos cerrar. Y estamos de nuevo en Amelica. Ya que subimos nuestro HTML, ya que lo generamos y vimos que es correcto, ¿qué otros archivos podemos subir en esta parte? Pues bien, un PDF en un segundo o tercer idioma se puede subir aquí. Solamente se sube y se selecciona, se indica el idioma en el que está este segundo o tercer PDF. Después podemos subir también una imagen destacada del artículo. La imagen destacada se sube aquí y es la que observamos si regresamos al portal aquí. ¿De acuerdo? Que sirve como carátula, digamos, del artículo. Esa es la imagen destacada. Y cada editor puede elegirla. Sin embargo, si no se elige una imagen destacada, el marcador de Amelica va a generar una imagen destacada automáticamente. Pero bien, se les da la opción de que elijan la imagen destacada y la carguen en esta parte. Bien, una vez que hemos llenado esta información, que hemos subido nuestro HTML, podemos cerrar esta ventana y ahora sí podemos observar que en la sección de artículos científicos ya no está el mensaje de que no existen artículos, pues acabamos de crear un artículo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, podemos editar, podemos ver que se puede editar la información que acabamos de generar, podemos editar incluso el HTML, podemos eliminar el artículo si hemos cometido algún error, o podemos ir al marcaje de este artículo para finalizar. Para ir al marcador, simplemente damos clic en marcar y se abrirá. Bien, al abrir nuestro marcador, ok, nos hacen una pregunta sobre la imagen destacada del artículo. Las especificaciones en cuanto a tamaño de la imagen destacada aparecerán si ustedes dan clic en la opción de subir. Ahí les aparecerá toda la información que necesitan saber para subir su imagen destacada. ¿De acuerdo? Para no regresar. Entonces, bien, al abrir nuestro marcador, lo primero que aparece, como podemos observar, es uno de los asistentes para la inferencia de contenido. Les explico. Amelica cuenta con 3 asistentes para la inferencia de contenido y estos asistentes son los que hacen verdaderamente que nuestro trabajo sea más sencillo y más rápido, que nos ahorren tiempo, ¿sí? Estos asistentes son los que hacen que ahorremos tiempo en realidad. Y este es el primero de ellos, el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Bien, leemos las indicaciones y nos dice que hay que marcar los títulos de las secciones y subsecciones y que al final hay que marcar un mínimo de 5 palabras del contenido del último párrafo del artículo. ¿De acuerdo? Si deseamos iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si queremos hacer este trabajo manualmente, damos clic en cancelar. Bien, hacer este trabajo manualmente toma mucho tiempo. Por lo tanto, obviamente vamos a dar clic en aceptar. Y bien, así se abre el marcador que nos requería simplemente marcar los títulos de secciones y subsecciones. Es lo que haremos a continuación. Para que se abra nuestro HTML vamos a dar clic aquí. Se abre el HTML. Esta información en este momento no nos importa porque vamos sobre el cuerpo del texto, sobre las secciones del texto. Y tenemos aquí la primera de las secciones, la introducción. ¿De acuerdo? Es común que se encuentren con la introducción como la primera sección del texto. En este caso, la marcamos y listo, se agrega. Para continuar vamos a agregar sección e ir a la siguiente sección. En este caso, este artículo tiene las secciones numeradas, lo cual
hace que este trabajo sea incluso más sencillo. Sección número 2, la marcamos. Sección número 3, seleccionamos y se agrega. Continuamos con sección número 4. Vemos que la sección número 4 tiene subsecciones. Entonces vamos a agregar subsección, damos clic ahí y agregamos la subsección 4.1. En caso de que existiese una subsección, a la subsección también se puede agregar. Si existiese un 4.1.1, se puede agregar. Es decir, podemos agregar todas las subsecciones que sean necesarias. Si no, si cometimos un error, podemos eliminar. Entonces, agregamos la siguiente subsección, que será 4.2. Y bien, también si cometemos algún error, por ejemplo, agregar sección y marcamos algo incorrecto, por ejemplo, si yo marco esto como una sección, podemos ver que cambia de color, ¿sí? Cuando cometemos errores, Amelica nos advierte de ese error cambiando de color. Aquí tengo una sección en color amarillo, lo cual me indica que probablemente cometí un error en esta parte. Entonces, vamos a corregir y agregamos la sección que toca, que será la número 5. Vemos que la sección 5 también tiene subsecciones, por lo tanto, las agregamos. 5.1. Subsección 5.2. Agregar sección. Sección 6. Continuamos con sección número 7. Que, como vemos, es la última de las secciones, ¿sí? Así como es común que la primera sección sea la introducción, también encontraremos comúnmente a la última sección como las conclusiones. Por lo tanto, marcamos y ahora sí, hemos terminado todas las secciones del texto. ¿Qué nos falta? La parte final, donde nos dice que hay que seleccionar un mínimo de 5 palabras del contenido del párrafo final. Entonces, damos clic, vamos a la última sección, al último párrafo de la última sección, que es este, y vamos a marcar un mínimo de 5 palabras. Y listo. Ahí tenemos marcado, no hay cambios de color, por lo tanto no hay errores, entonces vamos a dar clic en inferir. Y así el asistente hará su trabajo que verificaremos más adelante. Y bien, ahora sí tenemos el marcador abierto, el marcador en pantalla como tal. Y bien, el marcador divide nuestra pantalla en dos partes. Del lado derecho tenemos el HTML, ¿sí? Este es el artículo, este es el HTML que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo tenemos el XML que estamos generando nosotros, ¿sí? Aquí, en esta parte, vamos a encontrar las 3 partes del XML que les comenté en un principio. Recordando que el XML tiene tres secciones o 3 partes. Primero, el front, que es donde encontramos los datos del artículo. Por eso, si me posiciono en esta parte, aparece la palabra front. Contamos también con el body, que es el texto completo. Por eso, si posiciono el indicador en esa parte, aparece la palabra body. Ahí encontramos toda la investigación y todo el texto completo como tal. Después viene la última parte del XML, que son las referencias y apéndices. Por eso, si me posiciono ahí, viene la palabra back. ¿De acuerdo? Esto para mostrarles que precisamente estamos generando un XML. Por lo tanto, vamos con datos del artículo. Primero tenemos el título del artículo científico,
Y si ponemos atención en nuestro HTML, vemos que es un título incompleto. ¿Cómo puedo corregir esto? Pues bien, seleccionamos la etiqueta y después vamos a marcar el título completo. Y listo, así hemos agregado el título completo del artículo. Sin embargo, podemos observar que hay un título en un segundo idioma. Por lo tanto, lo agregamos en títulos, título en otro idioma, y ahora sí, marcamos el título en otro idioma y le indicamos en qué idioma está ese título, siendo este caso en inglés. Y bien, ahora sí, continuamos con autores. ¿De acuerdo? Agregamos la información de autores, nombre, apellidos, correo electrónico, acá, afiliación completa, institución, institución normalizada cielo, si es que es el caso, si es que existe, se puede agregar aquí. Y bueno, aprovechamos para el botón de ayuda. Las etiquetas, la mayoría de las etiquetas cuenta con esta opción de ayuda que si nos posicionamos sobre ella, te da información sobre lo que requiere cada etiqueta. ¿Sí? La tenemos, por ejemplo, ahí. Bien, continuamos con el país. El país no lo vamos a marcar desde acá, como habíamos hecho con la información anterior. Cuando damos clic en la etiqueta país, en la parte superior nos dice que elijamos entre las opciones el país que corresponde. En este caso vamos con España. Listo, tenemos agregada la información de autor. En caso de querer agregar un autor más, vamos a la etiqueta autores y seleccionamos autor. Y ahí se abren las etiquetas para agregar otro autor o tantos como sean necesarios. Si queremos borrar estas etiquetas, pues ya no vamos a agregar más. Damos clic en cerrar. Bien, ahora tenemos las fechas. Fecha de recibido y de aceptado. Sabemos que las fechas son importantes en artículos científicos, sobre todo estas dos, la de recibido y la de aceptado. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar estas fechas. Las fechas tampoco las vamos a agregar desde esta parte. Simplemente vamos a dar clic en la fecha de recibido y en la parte superior se abrirá esta opción que abre el calendario. Fecha de recibido tengo 10 de diciembre de 2015. Primero empezamos con el año 2015, el mes, diciembre, y el día que es 10. Y listo, tengo aquí agregado nuestra fecha de recibido. Pasamos a la fecha de aceptado, la seleccionamos, mismo proceso, abrimos el calendario, tenemos el año 2016, el mes, marzo, y el día 28. Y listo, tenemos ahí nuestras fechas de recibido y de aceptado. En caso de querer agregar más fechas, lo podemos hacer si seleccionamos la etiqueta fechas. Luego en la parte superior seleccionamos fecha, se abrirá la etiqueta. Simplemente hay que elegir qué tipo de fecha es de entre las opciones y después el mismo proceso con nuestro calendario. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si ya no vamos a agregar otra fecha, podemos borrar esta información y después continuar con resúmenes. ¿De acuerdo? Resumen original en español, vemos que se infirió correctamente. Resumen en otro idioma también fue inferido correctamente. Palabras clave en español están correctas y keywords en inglés también están correctas. Bien, tenemos también inferido correctamente el DOI de nuestro artículo. Y bien, ¿qué otra información podemos agregar? Si vamos a la etiqueta mayor, que es la de datos del artículo, seleccionamos y se abren las opciones para agregar artículos relacionados, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier otro tipo de información adicional. En este caso, lo que debemos hacer será agregar financiamientos para mostrarles el ejemplo.
se abren las etiquetas y en este caso tenemos los financiamientos de este artículo dentro de los agradecimientos. Por lo tanto, elegimos la fuente, que es la institución, el número de contrato, y el beneficiario. El beneficiario puede ser tanto la institución, el autor, la revista o, en este caso, la investigación misma. Por lo tanto, elegimos el título del artículo. Y listo, hemos agregado financiamiento, solamente nos queda indicar qué tipo de financiamiento es. Si seleccionamos la etiqueta, indicamos el tipo por contrato. Y listo, hemos agregado los datos del artículo. Podemos decir que hemos terminado con esta parte del XML. Y aquí les doy otra recomendación. Conforme vayan avanzando en su trabajo de marcaje, hay que dar clic en guardar. ¿De acuerdo? Aquí está la opción guardar. Damos clic y se guardan los cambios, el avance que llevamos. Porque puede venir alguna descarga eléctrica, alguna falla en la conexión o algo que nos haga perder este avance. Por lo tanto, conforme vayamos avanzando, entonces vamos a dar clic en guardar. Nos hace una pregunta, ¿las becas son consideradas subvenciones? Bien, esta información también se puede consultar dentro de la misma revista. ¿Sí? Si el editor o el autor lo considera de esta forma, se puede agregar como subvenciones o en la parte de financiamientos. ¿De acuerdo? Sí, sí puede ser considerada, pero esto no depende de Melica, sino de la revista como tal, de autores y del artículo que se esté trabajando. Bien, terminando la parte del front, que son los datos del artículo. De nada, Joel, de nada. Podemos continuar ahora con el texto completo, que es el body del XML. Damos clic, se abre el texto completo y aquí es donde podemos confirmar que el asistente funcionó correctamente en el momento en el que nosotros seleccionamos títulos de secciones y subsecciones. Podemos confirmarlo si revisamos sección por sección. ¿Sí? Vemos que la sección 1 fue agregada correctamente en su título, sus párrafos, llegando a la sección 2, está separadas correctamente con su título, sus párrafos, igualmente en sección 3 y así consecutivamente. Realizar este trabajo de marcar título por título, párrafo por párrafo, obviamente toma mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces, hemos visto que el asistente funcionó correctamente, ahorrándonos precisamente ese trabajo. Ahora bien, continuamos con el trabajo de marcaje, que en este caso se realiza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Tenemos que revisar que los párrafos se hayan integrado correctamente. Entonces vemos, por ejemplo, este párrafo es correcto, pasamos al siguiente, la información es correcta. Sin embargo, toda la información que tenemos del lado izquierdo puede ser editada. Pues recuerden, lo del lado izquierdo es lo que estamos integrando a nuestro XML, que será nuestro producto final. Por lo tanto, podemos editar toda esta información. Y del lado derecho de nuestro HTML vemos dos notas. Nota 1 y nota 2, que del lado izquierdo no están agregadas. Entonces, vamos a agregarlas manualmente. Nos posicionamos donde va la nota 1, agregamos el número 1, después lo seleccionamos, pues lo necesitamos en superíndice. Se abren las opciones y seleccionamos superíndice. Listo, tenemos la nota 1. Después vamos al final del párrafo donde va la nota 2, agregamos el número 2, seleccionamos y agregamos superíndice. ¿De acuerdo? Toda esta información puede ser editada y hacemos el ejemplo. Por ejemplo, si yo selecciono esta información, la puedo transformar en negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado, subíndice o superíndice. ¿De acuerdo? Y bien, así entonces podemos escribir la información necesaria o borrar información innecesaria. Continuamos, damos guardar y continuamos.
llegamos a la sección número 2, donde encontramos una ecuación. Y bien, Amelica nos permite agregar ecuaciones a partir de dos formas: con una imagen o a través del marcador de ecuaciones. Entonces, vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, a partir de una imagen. Vamos a agregar esta ecuación a partir de una imagen. Lo primero que necesito es tener una etiqueta de párrafo sin texto, sin información, libre de cualquier información. Esta etiqueta de párrafo, podemos observar, tiene más etiquetas dentro. Entonces las voy a borrar para que quede sin información. Al borrarla, queda así. Y así es como la necesito. Una etiqueta de párrafo libre como esta, que al seleccionarla abra las opciones superiores, que son cita textual, tabla, ecuación, ecuación en párrafo, y así entonces voy a elegir ecuación. Doy clic, se abren las etiquetas correspondientes y lleno la información. Identificador. Como les decía, se puede agregar una ecuación en imagen o con el marcador. En este caso voy a hacer imagen, entonces borro esta etiqueta. Selecciono imagen, en la parte superior se abre la opción de ir a la galería, damos clic, hay que subir la imagen, entonces damos clic en seleccionar imágenes, se abre nuestra carpeta. De nuevo les recomiendo ya tener lista también la carpeta de imágenes bien organizada para ahorrar tiempo, para hacer más fácil este trabajo. Abro mis imágenes, selecciono mi ecuación, damos clic en subir, insertar, seleccionamos la imagen recién subida y damos clic en aceptar. Y listo. Así de fácil tengo ya agregada mi ecuación a partir de una imagen. Ahora hay que borrar la información repetida. Por ejemplo, tengo en este párrafo el identificador de mi ecuación, que bien ya agregué en la etiqueta que corresponde. Por lo tanto, si yo dejo esta información, se verá repetida y se verá mal en mi producto final. Entonces, simplemente borramos. Así, guardamos nuestro avance y podemos continuar. Continuamos con el siguiente párrafo, que como podemos observar es un párrafo que luce cortado. Está partido en dos. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues bien, hay que borrar una de las dos partes. Borramos la más grande. Y en esta parte seleccionamos la etiqueta y marcamos el párrafo completo. Y listo, ahora sí tenemos este párrafo sin que luzca cortado. Y bien, en este mismo párrafo podemos observar que hay una ecuación dentro del párrafo. Vamos a aprovechar para insertar esta ecuación utilizando el marcador de ecuaciones. Y bien, primero hay que colocarnos en donde queremos la ecuación, que es entre estos dos paréntesis. Ya que estamos ahí, en la parte superior se abre las opciones de una ecuación en párrafo que vamos a seleccionar. Ecuación en párrafo, ya subimos una imagen, ahora queremos utilizar el marcador, por lo tanto vamos a dar clic en marcar. Al dar clic en marcar se abre nuestro marcador de ecuaciones, que es este. Vamos a dar clic en el rectángulo blanco, eso es lo primero que hay que hacer hasta que este se ponga color azul. Y ahora sí podemos ingresar nuestra información. ¿Qué información podemos agregar aquí? Variables, operadores, constantes, si se trabaja una fracción, índices, radicales o cualquier tipo de información matemática que se quiera agregar a esta ecuación. Por lo tanto, vamos a agregar nuestra ecuación, que es una radical. Ya que tenemos agregada esta parte, podemos borrar el primer rectángulo. Seleccionamos el segundo y continuamos con el resto de la información. Y listo, ahí tenemos lista nuestra ecuación. Ahora simplemente vamos a dar clic en insertar ecuación. Y bien, de esta manera hemos agregado una ecuación utilizando el marcador y la insertamos dentro del mismo párrafo. Ahora, ¿qué diferencia hay
entre agregar una ecuación con el marcador y con una imagen? Pues bien, el marcador de ecuaciones te permite editar, te permite más libertad sobre la ecuación que quieres insertar a tu artículo. Sabemos que las imágenes no se pueden editar, por lo tanto es más recomendable utilizar el marcador. Aunque ambas formas funcionan correctamente, tal como lo acabamos de observar. Y bien, guardamos nuestro progreso y continuamos. Vemos que estos párrafos están correctos. Sin embargo, del lado derecho observamos una cita textual. Esto es una cita textual. Y del lado izquierdo de nuestro XML está marcado como un párrafo más del texto. El dejar esta información así y presentarla así en nuestro producto final, pues causaría un error editorial. Pues se trata como tal de una cita textual, no de un párrafo más. ¿Cómo lo solucionamos? Necesitamos una etiqueta de párrafo libre de texto. Entonces, vamos a borrar este texto. Y cuando la etiqueta está libre de texto, una vez más, la seleccionamos y aparecerán las opciones en la parte superior. Por ejemplo, ya hicimos una ecuación, ahora quiero una cita textual. Damos clic, se abre la etiqueta cita textual y simplemente la agregamos marcándola. Y listo. Así hemos agregado una cita textual. Guardamos y ahora sí está presentada, está marcada como lo que es, como una cita textual, no como un párrafo más. Continuamos nuestro marcaje y llegamos ya a la sección número 3. Y en esta sección número 3 vemos del lado derecho una lista. ¿De acuerdo? Una lista con 2 elementos. Y del lado izquierdo la tenemos agregada como párrafos. Esto también es incorrecto y se va a ver mal si lo dejamos así en nuestros productos finales. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Otra vez necesitamos una etiqueta de párrafo que esté libre de información. Entonces, solo necesito una, por lo tanto borramos estas dos y a esta le vamos a quitar la información. Al quedar libre de texto, otra vez se habilitan las opciones en la parte superior. Ya hicimos cita textual, ya hicimos ecuación. Ahora queremos una lista. Seleccionamos, elegimos, marcamos el título de la lista, después el primer elemento, para agregar un elemento más damos clic en la etiqueta lista, elemento, se abre el segundo elemento y lo marcamos, ¿de acuerdo? Ahora, lo único que nos falta es, si damos clic en la etiqueta lista, señalar el tipo de lista que estamos marcando. En este caso es una lista numerada. Y así, al señalar que la lista es numerada, aparecerá numerada dentro del producto final. Porque, si observamos, yo no marqué los números 1 y 2. Si yo hubiese marcado los números y además le indico que es numerada, entonces la numeración aparecería repetida. Entonces, simplemente indicamos que es numerada y dejamos esta información así. Y así entonces tenemos agregada la lista como tal, como una lista con su etiqueta de lista y sus elementos. Guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 4 y la subsección 4.1 vemos que también fue inferida correctamente. En la subsección 4.2 vemos del lado derecho una tabla, la tabla 1. Vamos a agregarla como corresponde. Y bien, de nuevo, para agregar una tabla quiero tener una etiqueta de párrafo libre de texto. Vamos a borrar esto para mostrar el ejemplo. Al tener mi etiqueta de esta manera, se abren otra vez las opciones en la parte superior, cita textual, ecuación, ya hice lista también. Ahora necesito tabla o cuadro. Doy clic, se abren las etiquetas correspondientes y llenamos la información. Primero el identificador, que es la tabla 1. El título de la tabla. Párrafo. No hay, borramos esta etiqueta.
Y bien, así como con las ecuaciones, Amelica te permite agregar tablas de dos formas, a partir de una imagen o a partir de una tabla marcable. Vamos a mostrar las dos formas. Primero, una tabla marcable. Si vemos la tabla del lado derecho, al dar clic en la etiqueta tabla marcable, vemos que aparece la opción de importar tabla. Si yo selecciono cualquier otra etiqueta como imagen, la opción desaparece. Entonces, es muy fácil. Simplemente seleccionamos la etiqueta tabla marcable, damos clic en importar tabla y nuestra tabla se importa de esta manera, así de fácil. ¿De acuerdo? Simplemente llenamos lo siguiente. Como ya la subí, ya no necesito imagen. Borramos, agregamos la fuente de la tabla, las notas, que es una nota pequeña, y listo, tengo ahí mi tabla 1, con todas las etiquetas que corresponden. Ahora borramos la información repetida, por ejemplo, tenemos en este párrafo el identificador y el título de la tabla. Esto es información repetida que ya está donde corresponde. Entonces borramos. En la parte inferior también tenemos la fuente como párrafo y la nota como párrafo. Por lo tanto, también borramos. Y listo. Ahora sí, guardamos y continuamos, llegando a la sección número 5. Y en la subsección 5.1 encontramos la tabla 2. Vamos a aprovechar para mostrar el ejemplo de cómo marcar una tabla a partir de una imagen. Entonces, otra vez para mostrar el ejemplo, necesitamos etiqueta de párrafo sin ninguna información. Damos clic. Entre las opciones de arriba volvemos a elegir tabla o cuadro. Se habilitan las etiquetas correspondientes. Identificador, tabla 2. Título. Párrafo, no hay. Tabla marcable, recordando, si seleccionamos, se habilita la parte de importar tabla, pero ya lo hicimos, entonces borramos esta etiqueta. Ahora lo vamos a hacer a partir de una imagen. Seleccionamos y se abre la galería. Primeramente le debemos indicar la orientación de la tabla. Si es una tabla muy grande, la podemos girar, si no, nos quedamos con orientación original. Vamos a la galería, subir, seleccionar imágenes, elegimos la imagen de la tabla que corresponde, subir, insertar, elegimos, aceptar y ahí tenemos nuestra tabla desde una imagen. Después vamos con fuente. Notas, no tiene, la tabla no tiene notas, entonces esta información puede quedar vacía. Y listo, tenemos la nota 2. Volvemos a borrar la información repetida. Guardamos y podemos continuar. Llegando a subsección número 5.2, donde encontramos una imagen, una figura, en este caso un gráfico. Por lo tanto, vamos a agregarlo. De nuevo, para mostrar el ejemplo, quiero tener una etiqueta de párrafo libre de texto. Ya la tengo aquí. Se habilitan nuevamente mis opciones y ahora necesito figura, imagen o gráfico. Se abren las etiquetas, identificador, figura 1, título, párrafo, no hay, imagen, damos clic, se abre la galería y es el mismo proceso. Subir, seleccionamos la imagen que corresponde, subir, insertar, la seleccionamos, aceptar y ahí tenemos nuestra figura. ¿De acuerdo? Bien, solamente nos falta la fuente y borrar la información repetida, que son estos dos párrafos. Y listo, de esta manera tenemos agregada nuestra imagen. Continuamos llegando a sección número 6, sección número 7, que es la última, y como vemos ya no nos permite ir más abajo, pues si recordamos
cuando marcamos un mínimo de 5 palabras de este último párrafo fue para indicarle al asistente que aquí es donde termina el texto completo. Por lo tanto, esa indicación funcionó y tenemos ya finalizada la parte de marcaje del texto completo o el body del artículo. ¿De acuerdo? Hemos realizado el marcaje de una imagen. También marcamos una tabla a partir de una imagen, una tabla marcable, una lista, una cita textual, una ecuación en párrafo con el marcador y una ecuación con imagen. ¿De acuerdo? Entonces, hemos finalizado esta parte. Hemos finalizado 2 de las partes de nuestro XML. Nos hace falta la última parte, que son las referencias o el back. Ahora, siempre que demos clic, siempre que queramos ingresar a la parte de referencias o el back del XML, aparecerá una advertencia. Esta advertencia tiene que ver con que debemos recordar marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Vamos a ver más sobre esta referencia, sobre esta advertencia más adelante. Damos clic en aceptar y se activa el asistente para la inferencia de las referencias. Si recordamos, les hice mención de que Amelica cuenta con 3 asistentes que facilitan nuestro trabajo de marcaje. Este es el segundo de ellos. Y bien, nos dice, si desea iniciar el asistente para inferencias, seleccione la opción aceptar. En caso de quererlo hacer manualmente, damos cancelar. Este es otro asistente que también ahorra bastante tiempo. Por lo tanto, damos clic en aceptar. Y bien, el asistente nos requiere confirmar 3 opciones solamente. Primero, la referencia completa, la fuente de esta referencia y el tipo de publicación al que pertenece esta referencia. Aquí vemos que todo es correcto. Aquí encontramos un DOI, la fuente, y este entonces es una revista. Todo es correcto, entonces damos clic en siguiente. Ahora tenemos un libro, por lo tanto aquí solamente hay que indicarle que se trata de un libro o capítulo del libro. Siguiente, aquí nuevamente tenemos un libro. Seleccionamos que es un libro y damos clic en siguiente. Nuevamente tenemos una referencia tipo libro, tipo de publicación, libro o capítulo de libro. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un DOI, por lo tanto esta es una revista. Aquí está el título de la revista y el tipo es revista, por lo tanto es correcto. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí una referencia que es una tesis, ¿sí? El título nos lo dice, por lo tanto esto es correcto, es una tesis. Siguiente referencia, un libro, todo es correcto. Siguiente referencia, encontramos aquí una página web, un sitio web, por lo tanto esta información también es correcta. Y como ya no nos permite ir a la siguiente referencia, pues sabemos que esta es la última de las referencias. Entonces, damos clic en finalizar. Y así entonces nuestro asistente ha funcionado correctamente, pues podemos observar nuestras referencias bien organizadas y bien marcadas con la referencia completa, con los autores separados en nombres y apellidos, año y fuente. ¿De acuerdo? Autores, nombres, año, fuente. Autores. ¿Sí? Este es un trabajo que cuesta mucho tiempo, pues ir marcando primero referencia completa, luego agregar nombre por nombre, apellido por apellido de todos los autores en las referencias es un trabajo muy largo. Por lo tanto, este asistente nos ahorra ese trabajo. Y bien, ahí tenemos las referencias. ¿Qué otra información puedo agregar en este apartado? Si vamos a la etiqueta anexos, podemos agregar agradecimientos, apéndices, glosarios o notas. Vamos a agregar las notas, damos clic, se activan nuestras etiquetas. Y bien, primero el identificador de la primera nota, que es el número 1. Podemos marcarlo desde acá o escribirlo. Lo seleccionamos y lo convertimos a superíndice. Después en el párrafo, ahora sí, marcamos todo el texto.
Nos hace falta una nota, por lo tanto vamos a notas. Agregamos la etiqueta para otra nota. Identificador lo podemos escribir incluso el número 2. Lo seleccionamos y lo convertimos a superíndice. Párrafo y seleccionamos la nota 2. Y listo, así hemos agregado las notas de este artículo. Guardamos y podemos agregar también, por ejemplo, si vamos a anexos, los agradecimientos. Se abre la etiqueta de agradecimientos y simplemente marcamos los agradecimientos completos. Y listo, guardamos. Así entonces podemos decir también que hemos finalizado con este apartado de nuestro XML y estamos por terminar nuestro artículo. Ya terminamos datos del artículo, ya terminamos texto completo, referencias. Recuerden, siempre que den clic aparecerá la advertencia. Esta advertencia puede ocasionar errores si no la acatamos. Incluso en esta ocasión, en esta sesión, voy a permitir que se produzca el error para mostrarles cuál es y cómo corregirlo. Ok, si se usa un estilo Chicago con nota al pie, las referencias también pueden ser utilizadas con el asistente. El asistente también puede funcionar con estilo Chicago, ¿sí? Así entonces, simplemente se genera bien el HTML y al ingresarlo, el asistente también trabajará estas referencias a pie de nota, a pie de página. Bien, entonces, por último, nos hace falta el último de los asistentes, ¿sí? Recordamos, son 3 asistentes. El primero fue el de texto completo, el segundo fue el de referencias y el tercero y último es el de las citas en el texto. ¿Cómo lo activo? Debo de ir a texto completo, debo de dar clic en una sección en la que sea hasta que ésta cambie de color y así, de este lado, activaré la inferencia de citas. Hay que tener cuidado porque si voy al texto completo y no selecciono ninguna sección y voy a activar el asistente, estaré activando el asistente de inferencia de contenido y este ya lo utilizamos. Recordamos que aquí marcamos secciones y subsecciones y si lo vuelvo a hacer se va a perder todo el trabajo que ya hice. Entonces damos clic en cancelar y es muy fácil. Si quiero activar el asistente de citas, simplemente doy clic en una sección y ahora sí, dice inferencia de citas, lo abrimos y se activa el asistente. Nos da unas recomendaciones como guardar antes de iniciar y por último nos dice que si deseamos iniciar, damos clic en aceptar o cancelar. Damos clic en aceptar y el asistente realiza su trabajo. Y ahora tenemos enlaces a lo largo de todo el texto. Por ejemplo, las referencias han sido enlazadas por nuestro asistente. ¿Sí? Este es el trabajo del tercero y último de los asistentes. Incluso las notas que hicimos, observamos, han sido ligadas correctamente. Estas notas que agregamos manualmente están ligadas dentro del texto. Vamos a sección número 2 para comprobar el trabajo de nuestro asistente. Y bien, estos enlaces se pueden hacer también manualmente. Por ejemplo, si yo quiero que esta palabra ecuación se enlace precisamente con la ecuación 1, la selecciono. Voy arriba a enlace interno, ecuaciones, selecciono la ecuación, insertar y listo. Me lleva a la ecuación. Así entonces continuamos revisando el trabajo del último asistente y las citas que fueron ligadas correctamente. Vemos que la tabla 1, por ejemplo, también fue ligada dentro del texto junto con su nota. Tabla 2 igualmente. La figura 1. Y así entonces podemos decir que hemos finalizado con el uso de los 3 asistentes y con el marcaje de este artículo. Por lo tanto, damos clic en guardar. Y ahora sí podemos ir a finalizar este artículo. Bien, como les dije, permití que se generara un error para mostrar cuál es y el ejemplo. Entonces, si yo doy clic en finalizar,
nos aparecerá el mensaje precisamente de que hay un error que hay que verificar. Ahora, ¿cómo encontramos este error? Las pestañas van a cambiar de color para indicarte dónde está el error. Podemos ver que la pestaña de referencias y apéndices ahora cambió de color. Ahora está en un color, digamos, naranja, casi rojo, indicándonos que ahí está el error. De nuevo está la advertencia que el error precisamente es sobre esta advertencia. Todas las referencias de tipo revista tienen que tener marcado el título del artículo. Entonces, yo aquí tengo dos referencias de tipo revista. Esta es una de ellas, ha cambiado de color indicándonos que aquí está el error e incluso nos dice cuál es el error. La etiqueta título del artículo es requerida. ¿Cómo la agrego? Vamos a referencia detallada, doy clic y se activan todas las opciones que puedo agregar yo a una referencia. El ISSN, título del capítulo, página inicial, URL, volumen, etc. En este caso necesito título del artículo. Selecciono, se abre la etiqueta y marcamos el título del artículo. Y listo. Guardar y hemos solucionado ese problema. Ahora vamos con el siguiente error. Buscamos una que haya cambiado de color. Aquí está. Es lo mismo. Se trata de una referencia que necesita el título del artículo porque es una revista. Entonces vamos a referencia detallada. Se abren las opciones. De nuevo agrego título del artículo. Y agregamos el título del artículo. Y listo. Guardar y hemos solucionado ese error también. Ya no hay otra referencia con ese cambio de color, por lo tanto hemos solucionado los errores que nos indica. Ya guardamos, ahora podemos dar clic en finalizar. Y bien, ahora ya no nos muestra error, solo nos dice que hay alguna incongruencia que te recomienda revisar. Entonces vamos a dar clic en revisar. Vemos que el color ahora es amarillo, indicando que no hay un error, sino una advertencia. Y revisamos dónde está. Nos dice bien, este elemento no ha sido ligado a una referencia. Este error, no es un error, más bien esta advertencia, te habla de alguna referencia que fue utilizada por el autor, pero que no fue ligada dentro del texto. Por lo tanto, este no es un error grave. Este no es ningún error que genere problemas. Por lo tanto, podemos dejar la información así. Podemos dar clic en guardar y dar clic en finalizar. Ya revisamos la advertencia que nos dice, por lo tanto damos clic en continuar y así es como se generará lo que llamamos nuestro producto final, que son nuestros formatos de publicación. Y bien, ahí tenemos nuestro producto final, nuestros formatos de publicación, es el trabajo que acabamos de realizar o el resultado del trabajo que acabamos de realizar. Tenemos, por ejemplo, el visor inteligente, vamos a abrirlo. Ahí tenemos entonces nuestros dos logos, información de la revista, ¿sí? Título de revista, volumen, número, paginación, año, institución, títulos, autor, etc. Tenemos la sección en la que acomodamos este artículo, los títulos, autor, información de la revista, tenemos fechas, doy, financiamiento, resumen, palabras clave, todo lo que agregamos. Después tenemos la primera sección con sus referencias ligadas. ¿De acuerdo? Vemos que el trabajo de nuestros asistentes funcionó. Nuestras notas también ligadas. Los títulos de las secciones bien separadas. Nuestra ecuación, ecuación 1, que agregamos a partir de una imagen. Ecuación 2 con nuestro marcador. Nuestra cita textual. Vemos la lista que creamos, que está bien numerada, como podemos observar. Las subsecciones también con su tipo de letra distinto para indicar ese cambio entre sección y subsección. Tabla 1 ligada dentro del texto. Tabla 1 bien marcada, la podemos abrir incluso, con su título, su indicador y su nota. Tenemos también todas nuestras imágenes en la parte inferior. Tabla 2 a partir de una imagen.
también ligada dentro del texto. Figura 1. Figura 1 que también encontraremos bien ligada dentro del texto. Agradecimientos, referencias y notas. ¿De acuerdo? Este es el visor inteligente, es uno de estos productos que tenemos al realizar el marcaje de un artículo dentro de Amelica. Nos preguntan cuántas subsecciones son permitidas. No hay un número límite ni un número mínimo. Se pueden agregar todas las subsecciones que sean necesarias dentro de un artículo. Bien. Continuamos ahora, vamos a revisar otro de los formatos, por ejemplo el visor móvil. Sí, sabemos que es común actualmente la lectura de artículos científicos en dispositivos móviles. Por lo tanto, leer un PDF en un dispositivo móvil puede resultar pesado para el lector. Por ello, se genera este visor móvil. El visor móvil es precisamente para la lectura en dispositivos móviles y se presenta de esta forma. Con las secciones, vemos que las secciones están agregadas correctamente, junto con subsecciones, material suplementario, agradecimientos, resúmenes, referencias, notas e imágenes. ¿De acuerdo? Este es otro de los formatos de publicación que también se genera a partir del XML que acabamos de crear con Amelica. Si se gusta, por ejemplo, de un formato más plano, tenemos el HTML, que presenta así la información. Información de la revista, resúmenes, introducción. Tenemos nuestras ecuaciones, cita textual, lista, subsecciones, tablas, imagen, agradecimientos, referencias y notas. ¿De acuerdo? Así entonces, estos son nuestros formatos de publicación. Esto es todo lo que hablamos en un principio. Todo con una base en el XML que acabamos de crear con Amelica. Y bien, así, si regresamos al número que acabamos de crear, tenemos ya listo este artículo que nos permite visualizar, visor móvil, visor inteligente, HTML, y que si cuando revisamos nuestros productos finales encontramos algún error, podemos volver a realizar el marcaje para corregir. Esto se puede corregir antes de que esté cerrado el artículo. Cuando ustedes hayan terminado todos los artículos que pertenecen a este número, simplemente damos clic en terminar número, así se va a finalizar y se va a poder subir en línea para que esté disponible a consulta. ¿De acuerdo? Entonces, bien, todo este contenido también se puede exportar utilizando OJS. En un momento les enseñaré dónde está el manual para que puedan utilizar este exportador. Y bien, así entonces estamos terminando esta sesión de capacitación. No sin antes, bueno, abrir esta parte para preguntarles si tienen algún comentario o alguna duda que podamos ayudarles a resolver. Primera pregunta, nos preguntan sobre el video, la grabación. Les repito, la grabación de esta sesión, sí, la sesión se está grabando y se les hará llegar por medio de un correo electrónico. ¿En qué sección se puede subir el logo de la revista? Bien, para el logo de la revista se tiene que hacer llegar a partir de un correo electrónico, ¿sí? Con nuestro departamento de evaluación, que son quienes les mandaron o con quienes se comunicaron para solicitar esta sesión de capacitación. Pueden mandar ahí un correo o con el mismo correo con el que recibieron la invitación de esta sesión, pueden mandar el objetivo es que ustedes, como editores, nos hagan llegar a ustedes el logo de la revista que quieren mostrar. ¿De acuerdo? Después, ¿nos podrías enviar el video? Les repito, el video se les va a enviar una vez que esté concluida esta sesión, que se hayan generado sus claves, su contraseña y su usuario para que se les pueda hacer llegar.
Siguiente pregunta. Si el artículo tiene formato de 2 columnas, debemos editarlo a una. Así es. Si esto hacerlo en una columna les facilitará el trabajo, pues les facilitará el uso de los asistentes y el marcaje de todo el artículo. Entonces sí, es recomendable que cuando ustedes pasen su artículo a un HTML, este HTML sea de una columna. Mariano nos dice, excelente capacitación. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por tu asistencia. Gracias, será muy útil tener el video. Sí, claro que sí, se les hará llegar. Gracias por el apoyo. Bueno, pues bien, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a dar por terminada la sesión, pero primero les voy a enseñar el portal de ayuda. ¿De acuerdo? Así entonces, cuando ustedes están en el home de Amelica, el acceso al sistema es por revista, ¿sí? Se les da solamente un usuario y contraseña para la revista. Sin embargo, este usuario y contraseña, esta es una cuenta que se puede utilizar, por ejemplo, en 2 o 3 o varias computadoras al mismo tiempo sin generar problema. Pero es solo una cuenta por revista, que se puede compartir entre el equipo editorial de esa revista. Y bien, entonces, estando en el home de su revista, en la parte superior, junto a la opción de cerrar sesión, está el portal de ayuda donde dice ¿necesitas ayuda? Vamos a dar clic. Y así se abre el portal de ayuda donde encontraremos el manual de usuario. ¿Sí? Si en algún momento ustedes están realizando su marcaje y se encuentran con un problema, pueden acceder a este manual de usuario para consultarlo y resolver sus dudas. También está el manual de usuario OJS. En caso de que quieran exportar su contenido utilizando OJS, aquí está la información necesaria. Tenemos una serie de videotutoriales también a su disposición, divididos en las partes del marcaje. Esto también les puede ser de gran ayuda durante su proceso. Y si bien ustedes se encuentran con un problema que no puedan resolver ni con el manual de usuario ni con los videotutoriales, hay también una serie de preguntas frecuentes y si estas tampoco les funcionan, ponemos a su disposición el correo electrónico para que puedan hacernos llegar sus dudas y les podamos brindar un apoyo más personalizado. ¿De acuerdo? El correo electrónico es este donde ustedes recibieron la invitación para esta sesión de capacitación, editores@renalic.org. ¿De acuerdo? Entonces, bien, sin otro particular, vamos a dar por finalizada esta sesión. Mi nombre es Víctor Aguilar. Me dio mucho gusto compartir esta sesión con todos ustedes. Espero que tengan muy buen día, muy buena tarde desde donde nos estén acompañando. Desde acá en México, muy buen día para todos. Y bien, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su atención.